Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermano? Amén. Tengo una buena noticia. ¿Cuántos quieren saberla? Amén. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? A mí me encantan. Tengo una pero muy buena noticia. ¿Quieren saberla? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno, dice. ¿No es una buena noticia? Aleluya. Gloria al Señor. Pronto viene nuestro Rey, hermano. Amén. Yo espero ese día cuando nuestro Señor nos diga: buen siervo fiel. Aleluya, hermano. Pero Señor, nada más barrí a la iglesia. En lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese día va a ser maravilloso, hermano. Yo no me lo quiero perder. Yo no quiero. No sé tú, yo no quiero. Amén. Gloria a Dios. Hace 8 días, hermano, dejen poner mi hora porque luego me paso. Luego ponen en disciplina al pastor porque se pasa del tiempo. Amén. Gloria al Señor. Hace 8 días dijeron: ya a las 3, pastor. Digo, pues vámonos. Amén. Pero no fue mi culpa, fue la del Señor. Pero igual me tocó la disciplina a mí, amén, por tardista. Gloria al Señor. Así que mejor hoy miro a qué hora son. Amén. Pero si el Señor dice vámonos más tarde, pues vámonos, ¿verdad? También voy a obedecer al Señor. Hace 8 días, hermano, estuvimos hablando de cómo el Señor Jesús lo entregaron. Hoy es un día, hermano, donde el mundo entero celebra la maldad, donde el mundo entero desde el día 30 de octubre celebrando Halloween, el día 1 celebrando muertos, el día 2 celebrando muertos, y hoy no sé qué se celebra, hermano, pero un montón de fiestas paganas, las cuales ni tú ni yo podemos ser partícipes, porque dice la Biblia que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, y si eres luz, no hay tiniebla en ti. Lo que dice la palabra, amén. Luego dice que qué compañerismo tienen los hijos de Dios con los hijos del mundo. Ninguno. Ya no se oyó el amén, amén. Ay, tengo que dejar a mis amigos los borrachines. Si no los puedes convencer de que tienen que venir a la iglesia, hazlos un ladito. Y tengo que dejar a mi amiga que es bien comunicativa, hazla a un ladito también. Amén. Entonces, hermano, estuvimos mirando, gloria al Señor, que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, nada tiene que ver las cosas de Dios, dice con Belial, nada tiene que ver, hermano, lo de Dios con lo del mundo, amén. Pero dice en San Juan, en el capítulo 3, hermano, dice la Biblia que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando el ser humano, hermano, deja de amar a Dios por amar las cosas del mundo, hermano, el Espíritu de Dios se aparta. El Espíritu de Dios se constricta, se entristece, hermano, cuando para ti las cosas del mundo son importantes. Cuando para ti, hermano, dejas de buscar las cosas de Dios por hacer las cosas, hermano, que a Dios no le agradan, el Espíritu de Dios se va entristeciendo. El Espíritu de Dios, hermano, se va contristando dentro de nosotros, hasta que llega un punto en que el ser humano, hermano, no mira la gracia de Dios y va mirando al pecado como placer. Llega un momento que el Espíritu Santo de Dios mejor se aparta y dice: ¿quieres seguir pecando? Sigue pecando, pero no podemos caminar juntos. Si tú quieres caminar, sigue caminando, pero yo no camino contigo. Amén. Y a veces las oraciones de la iglesia, de papá, de mamá: Señor, guarda a mi hijo, guarda a mi familia, Señor, guarda a mi esposo, Señor, guarda a mi esposa, guarda al tío, al abuelo, al sobrino, al gato, al perico, al perro. Esas oraciones, hermano, a veces la misericordia de Dios los alcanza.
Amén. La misericordia de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque dice que nueva es cada mañana. Ayer pecaste, te equivocaste, pero la misericordia de Dios hoy es nueva en esta mañana. Y dice, ¿sabes qué? Por si mi hijo quiere arrepentirse, hoy mi misericordia es nueva. Y hay una oportunidad de parte de Dios. Ya cuando llega la muerte, lamentablemente no hay nada que hacer. Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay, hermano, segunda oportunidad para el que muere sin Cristo. Después de que Cristo venga, arrebate a su iglesia, la lleve a las bodas del Cordero, aquí habrá gran lamentación en el mundo entero. ¿Habrá salvación? Sí, habrá salvación, pero ahora tendrás que pagar con tu vida. Ahora, como dice Apocalipsis, las almas de los decapitados clamaban que ¿hasta cuándo, Señor? Ahora aquellos que pagan, dan su vida por Cristo, hay salvación para ellos. Pero yo no quiero llegar a eso. ¿O sí? ¿O tú quieres? ¿No? Amén. Que dijeran, a ver, hermana Sarina, ¿niega a Cristo o empezamos a cortar en pedacitos a Caleb? ¿Qué haría? Wow. Ya la puse así como entre la espada y la pared. Yo creo que, hermano, eso va a ser algo difícil, ¿no? Amén. Que el esposo le diga a la esposa, o niegas a Cristo o me llevo a tu esposa. No, pues llévatela. Amén. Amén, hermano. Bueno, algunos van a ser así, algunos no. Eso es para los que se queden. Nosotros nos vamos con las bodas del Cordero. Amén. Nosotros nos vamos cuando Cristo venga. Amén. Hermano, y va a ser difícil la salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo levantará la iglesia. El Espíritu Santo, la iglesia de Cristo, hermano, es la que detiene las obras de las tinieblas. La iglesia de Jesucristo es la que hace retroceder, hermano, amén, a través de Cristo, hace retroceder las huestes espirituales de maldad. Pero cuando el ser humano, el Hijo de Dios, o el que dice o pretende conocer a Dios, descuida su vida espiritual, hermano, puede caer en trampa del enemigo, puede caer en el lazo del cazador, puede caer en la trampa de Satanás, y Satanás puede entrar a su mente, a su corazón, a su alma y llevarlo a hacer cosas que nunca en su vida pensó hacer. Porque hay un poder diabólico, un poder demoníaco que opera en las tinieblas que tú y yo no podemos ver. Y gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios, hermano, por Dios, que no podemos ver el mundo espiritual. Que hay gente que se ha metido tanto a cosas raras, hermano. Amén. Que ellos sí pueden mirar el mundo espiritual de maldad. Amén. Pero dice la palabra del Señor, hermano, me llama la atención porque hace 8 días hablábamos acerca de que entregaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero me llama la atención porque dice la Biblia que cuando cenaban, dice la Biblia que como el diablo ya había puesto, ¿qué había puesto en el corazón de Judas? Había puesto que entregara a su maestro. Amén. Y me llama mucho la atención. Pudiéramos hablar mucho del corazón, pero hoy no vamos a hablar del corazón. Porque la Biblia dice que nuestro corazón por naturaleza es malo. Por naturaleza es perverso. Por naturaleza, hermano, pensamos las cosas malas. ¿No se ha dado cuenta cuando de repente está bien tranquilo a su trabajo, y más si va tarde y se te atraviesa uno así, y dice uno así como que, y más así si es un viejito que va así, despacito, y uno así como que muévete o te avienta el carro, o cuando te hacen algo malo, o cuando te hacen una cara fea, amén, algunos casi los mandan para el cielo, hermano. Y nuestro corazón debe de ser guardado
por Dios. Nuestro corazón tiene que ser cuidado por el Espíritu Santo de Dios. Nuestro corazón, hermano, debe de ser guardado por su presencia. ¿Cuántos han sentido alguna vez la presencia de Dios? ¿Y cuántos por sus malas obras o sus malas decisiones o su malo vivir han dejado de sentir la presencia de Dios? Es feo eso, hermano. Yo no sé si te ha pasado, pero eso es lo más triste que le puede pasar al ser humano. Sentir su presencia, sentirte que estás del lado de papá y luego hincarte, hermano, y no sentir nada. Y ni una lágrima de cocodrilo, hermano, amén. Ni una lágrima fingidita sale. Eso es triste, hermano. Eso es triste, hermano, amén. Entonces el corazón del ser humano tiene que ser guardado por la presencia de Dios. Pero cuando tú y yo descuidamos nuestra relación con Dios, hermano, déjame decirte que hay peligro. Hay peligro. ¿Quién era Judas? Un discípulo de Jesús. ¿Miró los milagros de Jesús? ¿Miró cómo Cristo resucitó a Lázaro? Mira, hermano, cuando hay milagros, vemos algún milagro, alguna sanación, o que Dios hace un milagro, hermano, aquella fe se nos hace más fuerte, ¿sí o no? Porque vemos el poder de Dios. Amén. Hace unos días orábamos por un sobrino que se llama Eliú, está allá en México, y le habían detectado una enfermedad que se llama escoliosis, algo así, ¿verdad? Y esta enfermedad, hermano, dice que la columna vertebral la va deformando, que puede llegar, hermano, a dejar de mover sus piernas, puede dejar de mover su cuerpo, amén. Y pues ahí en todo el grupo vamos a orar y vamos a ayunar. Y sí, nos pusimos a todos, amén. Y hasta aquí, hermanos, por favor, ore por Eliú, por sanidad, amén. Y ayer, hermano, estábamos en la casa con la gran venta, amén, de los nicatamales, amén. Y mi hermana puso, ¿saben qué? En el último examen el médico descartó que era esa enfermedad. Wow, hermano, ¿cómo tu fe se hace fuerte? ¿Mirando qué? Mirando el poder de Dios. Pero Judas, hermano, había visto no ese tipo de milagros, había visto milagros enormes. Miró cuando el mar se calmó, cuando Jesús calmó los vientos. Miró cuando Jesús sanó a Bartimeo el ciego. Miró cuando Jesús resucitó a Lázaro. Miró muchos milagros de gran magnitud. Pero su corazón fue tocado por Satanás. Y me llamaba la atención, hermano. ¿Sabes por qué? Porque era un discípulo de Cristo. Caminaba con él. Era un discípulo del Señor, ¿sí o no? ¿Qué tal tú y yo, hermano, que no nos importan las cosas espirituales? ¿Qué tal tú y yo que no le prestamos atención a las cosas santas? ¿Qué tal tú y yo que nos desviamos a ver cosas que no debemos? ¿Qué tal tú y yo, hermano, que llevamos odio, rencor, resentimiento en el corazón con cierta persona, con cierto amigo? ¿Qué tal tú y yo? Judas caminó con Jesús. Entonces, hermano, debemos de tener un gran cuidado de cómo nos conducimos en el camino del Señor. Este camino es para camino de valientes. Y si tú eres cobarde, hermano, no te metas al río de Dios. No te metas. Porque dice la Biblia en Apocalipsis que los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los idólatras, los hechiceros tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces el camino de Cristo es camino para valientes. Ay, no tengo ganas.
No es de ganas, hermano. No es de ganas. No es de ganas, hermano. Déjame decirte, ay, es que yo a veces voy a la iglesia y no siento nada. Pues vente a la iglesia aunque no sientas nada. Tarde que temprano esa palabra, hermano, topará como un martillo y quebrará ese corazón de piedra. Aleluya. Porque como miramos el estudio del miércoles, la palabra es viva. No es cualquier palabra, hermano. No es cualquier libro. Hay millones de libros, pero la palabra es palabra de Dios, inspirada por Dios mismo. Cristo mismo, hermano, es el mismo autor que firmó, plasmó su palabra para ti y para mí. Entonces es viva, hermano, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, dice su palabra. Entonces, hermano, dice la Biblia que había puesto en el corazón de Judas que lo entregara. Satanás vino y agarró y sembró la semilla en el corazón y se fue. Y se fue. Pero él anda como león rugiente. ¿Han visto cómo cazan los leones, hermano? A mí me gusta mucho ver, ¿verdad? Mi esposa dice, ¿por qué miras eso? Me gusta ver la sagacidad, la audacia que tienen, hermano, amén, los leones, todos los leopardos, todo ese tipo de animales que son cazadores por naturaleza, hermano. Cómo van mirando a la presa, y aunque haya zacate, así van caminando, pero despacito y caminan, hermano. Pues dice la Biblia que así anda Satanás, como león rugiente. Dice, buscando ¿qué? Buscando a quien devorar. Y si tú y yo, hermano, no estamos del lado del vencedor, si tú y yo no estamos del lado, hermano, de aquel que nos puede librar, gloria al Señor, aún de la misma muerte, si tú y yo no estamos del lado de aquel que puede pelear con por nosotros, hermano, aleluya, estamos fuera del redil, fuera de su presencia, fuera de su gracia. ¿Qué crees que el enemigo hace, hermano? Conocemos, hermano, es más, si yo te preguntara, a ver, un voluntario que levante la mano, un voluntario, a ver por ahí, hermano Freddy, ¿a cuántos cristianos te has topado allá afuera que un día te dijeron, yo estuve en la iglesia, yo fui cristiano o yo leí la Biblia? Un número así, más o menos desde que te convertiste a Cristo hasta ahorita, un número así, vago, unos 20. Pero nuestro hermano sigue ahí. ¿Y ustedes creen que no escuchó él? No, pero es que a mí me hirió el hermano, a mí la hermana me hizo feo, a mí el otro hermano no me saludó, a mí el líder, el pastor, el diácono, el evangelista me hirió y por eso corrí, por eso me fui. Pero nuestro hermano sigue ahí. Señor, yo espero tu promesa, yo espero tu palabra, yo espero lo que tú tienes para mí. Otro cobarde se huye, ¿o no es cierto, hermano? Otro cobarde dice, no, pues mejor me voy al mundo. Y el hermano tiene unos 3 añitos que llegó a la iglesia, hermano, amén. Se bautizó y gloria al Señor. ¿Qué tal tú y yo que tenemos 20 años en el evangelio? ¿Cuántos cristianos caídos crees que me he topado, hermano? Amén. Que un día estuvieron en la casa de Dios, pero que hoy lamentablemente están en el mundo. ¿Es culpa de Dios? Porque siempre que nos pasan cosas malas, culpamos a Dios. ¿No te has dado cuenta de eso? Ay, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué nos quejamos con Dios? No reconocemos nuestros errores. Amén. Amén, nos vamos junto con el pastor. Hermano,
Dios quiere, hermano, que tú y yo seamos, gloria al Señor, lo que decimos ser. Dice la Biblia, hermano, dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas que le entregara. Vino, plantó la semilla y anduvo como león. ¿Qué pasó con esa semilla, hermano? Germinó en el corazón de Pedro, que llegó al grado de entregar a su maestro por 30 piezas de plata. Perdón, Judas. Dice que vino con los principales y les dijo: ¿qué me dan si se los entrego? ¿Qué me dan? 30 piezas de plata. Se le ha de haber hecho el corazón. ¡Trin! Amén. Como a muchos, algunos, ¿verdad? Que prefieren la gloria de este mundo que la gloria de Dios. ¿No es cierto? Hay gente que prefiere la gloria de este mundo, hermano, que la gloria de Dios. Yo prefiero la gloria que no miramos que la gloria que sí miramos. Amén, hermano. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, hermano, Satanás sembró en el corazón de Judas Iscariote, amén, hijo de Simón, que le entregara. Sembró en su corazón. Y cuando ese huevecillo o ese pecado o esa maldad que sembró en el corazón de Judas, llegó el momento en que dio fruto. Llegó el momento en que se cumplió esa obra. Y así es como Satanás trabaja, hermano. Así es como Satanás trabaja. El miércoles hablábamos con los varones que les decíamos a todos los problemas, las luchas, hermano, hay que pararse firme y resistir. Pero al problema de faldas hay que correr. A todos, hermano, nos dice que nos paremos firmes. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero al problema de faldas, a ese tienes que huir. Pablo le dice a los corintios: huye de la fornicación. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. José, hermano, cuando aquella mujer lo quiso agarrar, salió corriendo. Y el verdadero hombre de Dios, hermano, cuando huye de las faldas, es porque es fuerte en Dios. Amén, hermano. Ese es el secreto, varones, para los que no vinieron. Claro, yo sé, yo entiendo que hay cosas importantes que hacer. Amén. Entonces, hermano, si tú huyes, gloria al Señor, si tú huyes de la tentación, ¿qué decía el proverbio? El sabio ve venir el mal y se aleja. Córrele porque no vas a quedar vivo. Dice la Biblia, hermano, y entró, léanlo todos, por favor. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre de Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Pastor, entonces el diablo puede entrar en un ser humano. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen, hermano? ¿Cuándo entra el enemigo? ¿Tú crees que a un cristiano que le gusta agarrar lo que no es suyo, qué crees tú? ¿Que sí se le meten los espíritus malos? ¿Qué crees tú? ¿Crees tú que cuando a un hombre le gusta mirar basura en internet, tú crees que se le meten los espíritus? ¿Tú crees que cuando una mujer, hermano, trata de seducir a un hombre, ¿verdad? Y a veces camina hasta así como que, amén? ¿Tú crees que se le meten los espíritus? O cuando enseña lo que no debe enseñar. ¿Qué crees tú? Ya no hubo amén. Santo Dios. Amén. Hermano, cuando alguien, a un hombre, a una mujer, no le gusta hacer cosas malas, ¿qué crees tú?
hay espíritus impuros que entran en las vidas de las personas. ¿Cómo trabajan? Ay, ya no siento ganas de orar. Empiezo a leer y empiezo así. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo en las mentes de las personas. Mira, hermano, nosotros hemos tenido gente gente que habla hasta por los codos, pericos por naturaleza, amén. Amén. Dios les dio el don del habla. Y a la hora de la prédica, hermano, así era. ¿Por qué la palabra no entra, no penetra en el corazón? Porque hay un espíritu bloqueando la mente. Hay un espíritu bloqueando, hermano. Entonces, nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado cómo nos conducimos delante de Dios. ¿Tú crees que a un cristiano mentiroso se le meten? ¿Tú crees que se le meten los chapulines a un cristiano mentiroso? ¿Y a un cristiano que siembra rencilla entre los hermanos? Ay, es que la hermanita aquella, y es que el hermano aquel. Hay que tener mucho cuidado, hermanitos. ¿Y a un cristiano que ama la codicia? ¿Se le meten? ¿Y a un cristiano pleitisto? ¿Y a un cristiano burlador? Porque hay cristianos que son burladores, hermano. De veras. Hay cristianos que se burlan de los hermanos. Ay, el brother aquel día, jajaja, el chorcito que traía, ¿no viste? Jajaja. ¿Qué crees tú? ¿Que se le meten o no se le meten? Judas caminaba con Cristo. ¿Qué tal tú y yo, hermano? ¿Qué tal tú y yo? Pero vamos a seguir. Amén. Quiero ver otros personajes aquí. Y conforme va pasando el tiempo te vas a dando cuenta, hermanos, que espíritus operan alrededor tuyo. Porque hay espíritus que operan, hermano, unos a través del pleito, del chisme, otros a través de la seducción, a través de la ira, del engaño, del enojo, de burlarse. Y vemos, por ejemplo, en Gálatas, hermano, que las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y tantas cosas, ¿verdad? Amén. Y los miramos ahí, hermano, y tenemos que darnos cuenta por dónde Satanás está entrando. Cristianos enojones que no se les puede decir nada porque luego, como los gallos se esponjan, y paran el pico así, no se les puede decir nada. De veras no se les puede corregir porque luego me voy de la iglesia. Al fin que hay muchas. De veras, hermano, no se les puede corregir. No se les puede decir nada porque decía un hermano por ahí, luego se caen de la gracia de la tortilla. Ya no quiero comer. Amén. Dice la Biblia, y entró Satanás en Judas. Entró en él. Dice Juan 13:26. ¿Qué dice, hermano? Antes de ir a la cena viene Jesús, hermano, y llega con los discípulos a donde iba a ser la cena. Y Jesús empieza a hablarle a los discípulos y les dice, uno de vosotros me ha de entregar. Wow, hermano. Y todos los discípulos, seré yo, maestro. ¿Alguna vez has hecho algo de lo cual te has arrepentido y después has dicho, ¿por qué lo hice? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, no una, muchas veces. Vas y ¿por qué le dije esto? Ay, Señor, perdóname. ¿No te diste cuenta que destruiste esa vida? ¿No te diste cuenta que dañaste el corazón de ese hermano, de esa hermana?
tener mucho cuidado, hermano. Cuando tú y yo a veces nos enojamos, nos sulfuramos, somos fáciles ¿de qué? De decir palabras que soltamos. Yo y mi esposa siempre le oramos al Señor: Señor, que yo no actúe conforme a mi coraje, porque podemos ser crueles. Una persona, un hombre, una mujer molesto puede ser cruel. De veras, hermano. De veras. ¿O no es cierto? ¿Qué tal los matrimonios cuando se pelean? Quiera Dios, dice, ¿verdad? ¿Qué tal los hijos cuando se rebelan al padre, a la madre? Hasta se cuadran, ¿verdad? Amén. Y ahí el padre y la madre desvelándose a las 3 de la mañana porque el niño llora. ¿Qué tendrá el niño? Hay que cambiarle el pañal. Amén, cuidando a los hijos para que ya siendo jóvenes se rebelen, ¿verdad? Pero bueno, eso no pasa aquí, amén. Eso pasa allá por otro lado. Entonces, hermano, Jesús viene y les empieza a decir: uno de ustedes me va a entregar. Hermano, y como a veces tú y yo no nos conocemos lo suficiente, todos empezaron a dudar: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Amén. ¿Seré yo el que te va a entregar, Señor? Y qué triste ha de ser eso, hermano, amén. ¿Qué, hermano? Entonces por eso viene Jesús. Y Jesús, hermano, estando ya en la cena, le dice: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y Judas sabía, hermano. No pudo reaccionar, no pudo recapacitar, no pudo arrepentirse, no le dio tiempo. Dice la Biblia, hermano, y dijo: y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué pasó? Después del bocado, hermano, dice la Biblia que Satanás entró en él. Dice: y entrando en él, entonces Jesús les dijo, ¿qué le dijo Jesús? Lo que vayas a hacer, hazlo ya. Wow. Amén. Los demás discípulos, hermano, ninguno de ellos entendió. Le dijo, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió entendió por qué le dijo esto. Pues algunos pensaban, puesto que Judas, ¿qué traía Judas? ¿Cuál bolsa, hermano? La bolsa del billetito, amén. Los discípulos pensaron, Jesús le dice a Judas: lo que vayas a hacer, hazlo ya. Y todos pensaron: pues que se vaya a comprar lo que vamos a comer. Al fin que Judas trae la bolsa del dinero. Es lo que dice la palabra. Ninguno de los que estaban ahí entendió. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando tú y yo empezamos a tratar con dinero. Hay que tener mucho cuidado. Amén. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay que tener mucho cuidado. Es más, hermano, hay gente que cambia. Gente que fue pobre y ahora llega a tener y no. Ya no me digas Joaquín, ahora dime Don Joaquín, por favor, ¿eh? Amén. Ay, no, es que yo ya no compro ahí en la Pulga, dice. Yo voy allá a las tiendas de Macy's. Amén. Y mucha gente, hermano, viene de sus países. Allá andábamos a pata raíz, como dicen, ¿verdad? Andábamos descalzos. Comprábamos una muda una vez cada 6 meses. Amén. Ni celular andábamos. Amén, hermano. Comíamos pizza allá cuando nos invitaban. Amén. Coca-Cola ni se diga, ¿va? Había que hacer cooperacha entre 2, 3 para comprar una coca en bolsa y un pan y repartirlo entre todos. Y se nos olvida de dónde venimos. El dinero cambia a la gente, hermano.
El dinero cambia, hermano, y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. La gente cambia, Dios no cambia, pero el ser humano sí, somos cambiantes. Siempre hablo de esto, hermano. Cuando tenemos 5 o 6 años, solo pensamos en jugar. En los 6 a los 7 años, nuestro cerebro es diferente. 13, 14, ya nos empiezan a gustar los niños, las niñas, ya empieza uno a despertar. Ya a los 16, 17 nos sentimos los dueños del mundo entero y que nadie nos diga nada. Nos vamos a la universidad, muchos se pierden, aunque tienen carreras, pero se vuelven los peores. A los 25, 26, hermanos, sentimos como que ya la hemos hecho, ¿verdad? Y somos seres pensantes, cambiantes. Ya nos casamos, hermano, y ya no pensamos en nosotros. Es más, andamos de novio y solo pensamos en la novia, o en el novio. Se casan, tienen hijos y ya no piensan en la mujer ni en el hombre, piensan en los hijos. Ay, es que no me voy por mi niño. Amén. Y llenado de maquillaje aquí para que no le miren el golpazo que le sonaron. No es bíblico eso tampoco. Amén. Y ya después tienes hijos y van creciendo los nietos y ya no piensas ni en ti ni en tus hijos, ahora en los nietos. Nos volvemos abuelos, como dicen, alcahuetos, ¿verdad? No le pegues al niño. Amén. Mamá, y tú sí me podías sonar, ¿verdad? Ay, no le pegues al niño. Entonces somos seres cambiantes, hermano. Y si tú y yo no dejamos guiar nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios, si no es Dios quien te corrige, si no es Dios quien te enseña, si no es Dios quien te lleva de la mano, puedes perder el camino. Puedes perder el camino. Hermano, dice la Biblia, los discípulos no entendieron. Judas traía ¿qué? El dinero. El dinero cambia a la gente, hermano. Hay que tener mucho cuidado, gloria al Señor. Tienes que tener mucho cuidado, gloria al Señor. Cuando empiezan a manejar dinero, ¿sabes por qué, hermano? Porque el dinero da poder. Hay que tener cuidado. El dinero da poder. Hace sentir que tú puedes. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Lo mismo, y yo me pongo a pensar en esto, hermano. Cuando uno es pastor, tiene uno la autoridad de ¿qué? De poder decir esto sí, esto no, esto aquí. Y hay que tener ¿qué? Cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hermano, cómo nos conducimos. Porque podemos dañar. En vez de levantar, podemos destruir. Entonces, el tener gente, hermano, a cargo también te da poder, pero no puedes utilizarlo para destruir. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando Dios te ponga a cargo de un liderato, de lo que sea, tienes que tener mucho cuidado. Dios te dará gente, hermano, para que puedas trabajar con ellos, pero no te da el derecho de hacer con ellos lo que quieras. Dijo un pastor un día: nosotros los pastores somos encargados de llevar al pueblo a la presencia de Dios, no a someterlos a nuestra voluntad. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Hermano, Satanás entró en Judas. Y dice la Biblia, hermano, porque, y yo pienso, según San Joaquín, amén, según San Joaquín 12:2, amén, porque son las 12:2. Yo pienso que Judas, hermano, Satanás lo engañó por el dinero. Como que entró la ambición, la avaricia. Él cargaba la bolsa, hermano, amén. Y dijo: hey, ¿sabes qué? ¿Cuánto me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Si se los entrego. Vinieron los sacerdotes y le dijeron: te damos 30 piezas de plata. Y aquel hombre las tomó. Amén. Dale un aplauso a Jesús.
Entonces, hermano, muchas veces nosotros decimos, es que Satanás me tentó. ¿Nunca ha dicho eso usted? Es que Satanás me tentó, por eso caí, pastor. No. Dice Santiago que uno es tentado, que uno es seducido cuando de tu propio deseo eres atraído. Amén. Un amén. Bravo, bro. Un amén. Amén. Se los voy a volver a repetir, hermano. Dice Santiago, hermano, que de tu propio deseo, de lo que hay en tu corazón, eres atraído y eres seducido. Si te gusta la fama, ¿qué crees que te va a poner el Satanás? Likes, amén, te va a dar like. Porque hay gente que le gusta, hay gente que se deprime si no le dan like. Ay, nadie me ha dado like. Amén. Me dice mi sobrino hace unos días, dice, tío, dice, ya, en un, ¿cómo fue que me dijo? En un TikTok, dice, ya tiene como 800 likes. Está bien. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Predicamos no para hacernos famosos. Predicamos para darle la gloria a Dios. Y yo le digo al Señor, Señor, y si ese va a ser el medio por el cual me voy a destruir, no lo quiero. No lo quiero. Prefiero no tener nada. Prefiero pastorear una iglesia de 60 miembros y mantenerme humilde delante de Dios. Mantenerme en rectitud delante de Dios, porque nada, hermano, vale la pena en este mundo. Ni la fama, ni el poder, ni la riqueza, nada, absolutamente nada. Satanás tentó a Jesús y le dijo: toda la gloria de este mundo, la gloria de estos reinos te doy si postrado me adoras. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? No, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aleluya. Él tiene que ser la causa por el cual estamos en la iglesia, porque queremos adorar a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Entonces no puedes cambiar la gloria de Dios por nada, hermano. Nada vale la pena. Nada, absolutamente nada. Cuando eres, hermano, dice Santiago, hermano, que uno es seducido, hermano, atraído. Tu propio deseo te orilla a hacer, hermano, ¿qué? ¿Hacer qué? Lo que no debes. Dice Marcos, hermano. Dice Marcos. Amén. Marcos 8:31. A ver si estamos adelante. Aquí está Marcos. Marcos 8:31. ¿Qué dice? Amén. Jesús comienza a enseñarles que era necesario, que tenía que ir a la cruz, que tenía que ser desechado por los principales, los escribas, y ser muerto, y luego resucitar al tercer día. Entonces, hermano, dice la Biblia en el versículo 32, ¿qué dice? Vemos otro caso muy cercano. ¿A quién? Al caso de Judas. Amén. Hijo, prende un tantito el aire. ¿Hace calor? ¿Sí? No, sí, un poquito se siente. Ok. Ponlo a 65 para que no les dé frío ni mucho calor. Amén. Hay que consentirlos a los hermanos. Gloria al Señor. Den un aplauso a Jesús, hermano. Porque Dios es bueno. Aleluya. Vemos otro caso muy similar al de Judas. Amén.
a Pedrito, hermano. Lo mismo que Judas, caminó con Jesús, vivió con Jesús, miró milagros de Jesús. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dijo: es necesario que vaya a Jerusalén, tenga que ser muerto, pero voy a resucitar. Y dice que Pedro vino y lo tomó aparte. Hay que tener cuidado cuando tomas a tus hermanos aparte, ¿eh? Hay gente que así es, hermano, amén. Hay gente que se va por ahí: no, fíjate que esta. Pero no le digas a nadie. Nada más te lo estoy diciendo a ti. Amén. Y a todos se los llevo así. Nada más te estoy diciendo a ti. Amén. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Y hay que tener también la autoridad para decirle: ¿sabes qué, hermanito? Lo que me estás diciendo, eso no viene de Dios. Arrepiéntete. Hay que tener autoridad, hermano. Amén. Lo que estás haciendo, esto no viene de Dios. Amén. Pero dice la Biblia, hermano, que Pedro volviéndose, dice: pero él volviéndose y mirando a los discípulos, ¿qué fue lo que hizo? Reprendió a Pedro. ¿Y qué le dijo? Me eres tropiezo. Satanás usó la lengua ¿de quién? De Pedro. ¿No te dice algo eso, hermanito? Satanás tomó la lengua de Pedro. Y el Señor no le dijo: te reprendo, Pedro. Le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres. Amén. Sigue diciendo más adelantito, hermano. Fíjense lo que dice. Y llamando a la gente, léanlo. Hay puntos bien importantes aquí que les voy a pasar solo rapidito. Punto número 1. Para no ser, hermano, tropiezo ni de los hermanos ni de los demás, hay que poner primeramente la mirada ¿dónde? En las cosas de arriba. Si pones tu mirada en las cosas de los hombres, puedes caer. Amén. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Punto número 1. Punto número 2, hermano. Si quieres venir en pos de Jesús, hermano, tienes que negarte a ti mismo. Si no te niegas a ti mismo, hermano, no puedes ser discípulo de Cristo. ¿Negarse a qué, pastor? A tus deseos, a tus deleites, a tu placer, a tu propio yo, a tu propia soberbia, a tus propios sueños, hermano, a tus propios deseos. Ay, como que allá no me gusta, pastor. Yo quiero trabajar duro para tener mi ganado allá y comprar apartamentos, y el día de cuando sea viejo vivir de mis rentas. Todo el mundo piensa eso cuando llega a Estados Unidos. ¿Sí o no? 2 amenes, amén. No, no es cierto, hermano. Voy a ver un negocio para ya no trabajar mucho. Está bien, pero no pierdas la mirada. Amén. Otro punto muy importante. Dice, hermano, que hay que negarse a nosotros mismos. Otro punto muy importante: hay que tomar la cruz de Cristo. De lejos, hermano, no vas a poder servir a Dios. De lejos no se puede. Hay que tomar la cruz también. Amén. Es que yo voy a la iglesia cuando yo puedo, dice. No, hay que tomar la cruz. Es que a mí no me gustan mucho las oraciones. Hay que tomar la cruz. Es que a mí no me gusta madrugar. Mira que hasta las 5. Hay que tomar la cruz. Es que a mí me gusta llegar a la hora de la prédica porque no me gusta cómo cantan. Se equivocan mucho los de la alabanza. No, hay que tomar la cruz. No estos. Yo estoy hablando de otros, hermano. A ver. No, estos no. Aquí no pasa, recuerden. Aquí no pasa.
Amén. Aquí no pasa. Den un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, tienes que tomar tu cruz. Tienes que tomar la cruz. Otro punto muy importante. Todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué pasará? La perderá. ¿Qué significa eso de aquel que quiera salvar su vida? ¿Mande? Negarse a todo. Aquel que quiera salvar su vida, dice, amén. Amén. Ay, yo no compro el talento de la iglesia con mucha grasa. Amén. Yo me voy allá donde no. Amén. Que soy fitness, dice. Amén, hermano. Ay, a mí no me gusta madrugar, dice. Me salen ojeras, dice. Hay muchas cosas, hermano, por la cual tú y yo queremos a veces salvar nuestra vida. Amén. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta desvelarme. Todo aquel que quiera salvar su vida. Yo a veces me pongo a pensar, hermano, digo yo, nosotros pues somos cristianos, ¿verdad? Pero me pongo a pensar en los misioneros. Nosotros, ay, mi carro, mi casa, mi cama, y amén. Y dejamos nuestro país donde a veces allá decíamos, no, pastor, yo allá. Y he escuchado gente que dice, no, yo allá salí a evangelizar, allá ayunaba, pastor, allá estaba en la iglesia. ¿Y aquí qué? ¿Ya te cambiaron al Cristo o qué? Es lo que pasa, hermano. Gente que dice, no, yo, pastor, allá estaba en las vigilias y me amanecía. ¿Y aquí qué? ¿O no es cierto? Amén, hermano. Y hay gente así. Amén. Hermano, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Me vienen a la mente estos misioneros, hermano. Estos misioneros, vamos a hablar con ellos, ¿verdad? No tienen ni casa. Perdón que les diga esto, ya todo lo estoy balconeando. Viven en una casa prestada de unos hermanos. Y se van por 7 meses, hermano, allá donde no conocen ni la lengua, donde no, hermano, no conocen la cultura, dejan la poquita comodidad que tienen y yéndose allá, hermano, todavía esperanzados a que alguien les pueda proveer solo por ir a predicar a Cristo. Wow, hermano, eso a veces me pega así unas cachetadas guajoloteras, ¿eh? De veras. Y nosotros, hermano, gloria al Señor. Hoy son países, hermano, musulmanes, donde a veces no hay mucha libertad para predicar. Aquí no, hermano, aquí estamos, gracias a Dios, hasta ahorita. Amén. Y ni aún así queremos ser cristianos, de a de veras. Amén. Pero voy a avanzar, voy a avanzar. Dice, hermano, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué aprovechará el hombre si ganas todo el mundo, hermano? Amén. Si cumples todos tus sueños en esta vida. Hay gente que trabaja duro, hermano, y llega hasta los 60, dice, para jubilarme en buena vejez, hermano. Y ya nada más se jubilan y ahí nomasito les cayó la enfermedad. ¿De veras? Hermano, ¿qué aprovecharás si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa darás? No tenemos nada, todo es de él. Amén. Dice, hermano, versículo 38, ¿qué dice? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, aunque será pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Si te avergüenzas de Jesús en la escuela, en el trabajo, donde quiera que andes,
Él también se avergonzará de ti cuando estés delante de Él. Así que todo el mundo tiene que saber que eres un verdadero cristiano, no washi-washi, no cristiano bailador, tomador, bebedor, no cristiano amante de pleitos, no cristiano chistoso, porque hay cristianos, hermano, que les gusta contar chistes colorados. Amén. Entonces, hermano, no tienes que avergonzarte ¿de quién? Del Señor. Termino con otro caso. Otros dos casos, perdón. Amén. Quiero mostrarte algo, hermano, y quiero que lo lean todos para que despierten un poquito. Amén. Versículo 34, ¿qué dice? La iglesia primitiva, hermano, dice que habían algunos que les daban sus heredades, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía conforme a qué, conforme a la necesidad. Y la iglesia así tiene que ser, hermano. Así tiene que ser la iglesia. Si hay necesidad, pastor, estoy pasando por esto. Vemos de dónde hacemos, cómo le hacemos, pero tratar de ayudar. Amén. Se está levantando el ministerio de misericordia. Ya tenemos ahí 2 prospectos para trabajar en el don de misericordia, hermano. Porque ese es el punto, ¿no? ¿De qué sirve que se enriquezca uno y los demás sufran necesidad? Eso no es bendición. La iglesia primitiva no era así. Amén. Pero también dice que, hermano, que cuando vendían sus heredades, lo traían. Nosotros pues no tenemos heredad, ¿eh? Ahí vamos con el trabajito. Pero fíjense lo que dice más adelante, hermano. Quiero llevarte a un punto. Dice 36 y 37. Amén. José trajo ¿qué? Vendió su heredad y la trajo ¿qué? A los apóstoles. Amén. Me hizo falta una cita ahí. Santo. Sí. Abran su Biblia, por favor. Ahí mismo en Hechos, capítulo 5, por favor. Hechos, capítulo 5, por favor. Gloria al Señor. Hechos capítulo 5, por favor. Hechos capítulo 5 y damos lectura del versículo 1 al versículo 5. Cuando estén listos me dan un fuerte amén. Amén. ¿Listos? Amén. Hechos capítulo 5, 1, 2, 3. Amén. Hasta el 5 nada más. Desde el versículo 4, hermano, empieza la narración de que la gente que tenía heredades vendía y las traían ¿a dónde? Con los apóstoles. Amén. Y había un hombre, dice, llamado José, que tenía una heredad, la vendió y la trajo, dijo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero había otro hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, que dice que también tenían una heredad y vinieron y la vendieron. ¿Y qué fue lo que hicieron, hermano? Dice que sustrajeron cierta parte
Y vinieron y solo trajeron una parte a los pies de los apóstoles. Entonces, hermano, hay algo bien delicado aquí. Pedro le dice, mira, si tú tenías la heredad, ¿no estaba en tus manos? Y si tú la vendías, ¿no te quedaba a ti todo para venderlo? Pero le dice, pero ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Hermano, el pecado no está en que si lo traía o no lo traía. El pecado, hermano, estuvo en que ellos, hermano, habían decidido dar, pero a la mera hora, ¿qué pasó? Se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Satanás llenó ¿qué? Su corazón. ¿Les ganó qué? La codicia. Entonces Pedro le dice, no has mentido a mí, has mentido al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasó? Cayó muerto. Y dice la Biblia que la iglesia de aquellos entonces sobrecogió temor. ¿Te das cuenta de lo delicado que es, hermano? Nosotros, hermano, como hijos de Dios, debemos de tener mucho cuidado en lo que nosotros hacemos delante de Dios. A mí el Señor, como les dije un día, a mí el Señor me reprendió. Yo me levanté bien temprano, me gusta todavía leerme temprano y ponerme a leer la Biblia así tempranito, no hay ruido, no hay nada. Y me levanto ese día bien temprano, dije, Señor, te ofrezco un ayuno y aquí voy, ¿verdad? Y estaba leyendo y me puse mi cobijita ahí en el sillón y ya como a los 40 minutos empezó así como que hace falta un cafecito. Dije, no, estoy ayunando, ¿verdad? Pero ya al ratito como que empezó, ¿verdad? Dije yo, ay Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, Señor, perdóname, Padre. Ya vine, me puse mi cafecito, echando mi cafecito y leyendo la Biblia, hermano. Y acá me olvidé del ayuno, amén. Y voy encontrando la palabra ahí, hermano. Cuando prometas al Señor, no tardes en cumplirle, porque el Señor no se agrada de cuando prometes. Su hermano. Esa palabra me quebró, hermano. Me quebró como niño. Lloré como niño pidiéndole perdón al Señor. Entonces, hermano, cuando tú dispongas a hacer algo, hazlo. Cuando tú le digas al Señor, Señor, voy a hacer esto para ti, hazlo. Cuando tú digas, Señor, voy a hacer esto, lo que tú hagas, hazlo. Pero no le mientas al Señor. ¿Por qué? Porque das cabida a que Satanás, hermano, pueda entrar también en el corazón. Aquí la Biblia es bien clara que Pedro le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Es delicado el servir a Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermano, cómo servimos a Dios, porque Satanás anda como león rugiente. Dale un aplauso a Jesús. Termino con unas citas más. Solo las vamos a leer porque ya no nos dio tiempo. Amén. Primera de Samuel, hermano. Quiero mostrarte, y con esto cierro, quiero mostrarte cómo un hombre que fue lleno del Espíritu Santo de Dios, y Dios le mudó su corazón, pero por obstinado, hermano, Satanás entró en su corazón también. Entonces, iglesia de Cristo, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo caminas? ¿A dónde andas metido? ¿Qué cosas andas mirando? Tienes que tener mucho cuidado porque Satanás puede entrar. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Dice primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, ¿qué dice? A través de la unción, hermano, y como dijo un pastor antes, escúcheme esto y después se duerme si quiere. Amén. Escuche esto, hermano. Amén. Dice la Biblia, hermano, que vino Samuel y ungió ¿a quién? A David. A través de la unción de Dios,
el Espíritu Santo, hermano, viene a la vida del ser humano a través de la unción. Es necesario buscar la unción de Dios. Es necesario buscar su presencia, como dice su palabra, con lloro, con lamento, con gemido, en oración, en ayuno, en palabra. Dice la Biblia, hermano, que Samuel unge a David y dice que desde aquel día en delante el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Vino sobre David. Amén. ¿Cuándo viene el Espíritu del Señor, hermano? A través de la unción, a través de la imposición de manos. Amén. A través de la imposición de manos, hermano, también viene la presencia del Señor. Entonces, pero fíjense lo que pasa más adelantito. Dice más adelantito, hermano, en el capítulo, en ese mismo capítulo, en el versículo 14, ¿qué dice? Hasta ahí nada más. Vemos que el Espíritu Santo, letra mayúscula, vino sobre David a través de la unción. ¿Están conmigo? Pero en el versículo 14, el Espíritu de Jehová, con letra mayúscula, Espíritu, se apartó ¿de quién? ¿Por qué se aparta el Espíritu, hermano? Entonces, pastor, ¿se puede apartar el Espíritu de Dios? Sí se aparta, hermano. Sí se aparta. Ten mucho cuidado cómo caminas. Ten mucho cuidado cómo caminas delante de Dios. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y después que el Espíritu Santo de Dios se aparta, hermano, la casa queda barrida, queda la casa, hermano, queda a la intemperie. Y Satanás puede venir, hermano. Amén. Con 7 espíritus peores y tomar la vida de esas personas. Un espíritu malo lo atormentaba de parte de Jehová. Qué triste es, hermano, que después de sentir la presencia del Señor, el ser humano tenga, hermano, que recurrir a la brujería. Qué triste es que después de sentir la presencia de Dios, el hombre, la mujer vaya y se vaya a bailar, se vaya a tomar, se vaya a drogarse, se vaya a hacer cosas que no le agradan a Dios. El Espíritu de Jehová se aparta también, hermano. Y la salvación se puede perder cuando tú y yo, hermano, descuidamos las cosas santas. Sé que hay, hermano, doctrinas que dicen que la salvación no se pierde. Déjame decirte que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Dice la Biblia, hermano, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios le atormenta. Dice el versículo 16: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, dice, él toque con su mano y tengas que. Solo los hombres de Dios pueden traer alivio a las almas atormentadas por Satanás. Dice el versículo 17: respondió Saúl a sus criados: busquen ahora un hombre, dice, que toque ¿quién? A un hombre que ¿qué? Apaga ya el aire, hijo, ya me les dio frío a los hermanitos, amén. Busquen a un hombre que ¿qué? Entonces los siervos del Señor tienen que tocar bien. No lo digo yo. ¿Quién lo dijo? ¿Que toque qué? Pero a mí no me gusta practicar, pastor. A mí nada más me gusta subirme el domingo y saber qué sale. No es cualquier cosa tocarle al Señor. A través de esa arpa de David, y todos conocen la historia, no me voy a atorar mucho. El espíritu malo se iba. ¿Qué es lo que hace un verdadero levita? Un hombre y una mujer ungido, hermano, de Dios, que toca bien, dice, amén. Hace que los espíritus
se huyen de delante de Dios. Amén. Entonces, pastor, si viene Luis Miguel aquí, no puede pasar porque pues, aunque toque bien, sí, pero no tiene la unción de Dios. Amén. Fíjate cómo es un hombre de Dios, hermano. Ya vimos que David, que lo ungió el Señor. Amén. Y el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y Saúl tenía un espíritu malo. Fíjense lo que dice el versículo 18. Léanmelo todos ahora, por favor. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén, hermanos. ¿Cómo era este varón de Dios, hermano? Dice la Biblia que primero dice que sabía qué, tocar. Amén. Y luego que era qué, era valiente. A mí no me ponga, pastor, a mí no me ponga, me da miedo. Recuerda que los valientes arrebatan el reino del Señor. ¿Qué más era? Era vigoroso, hermano. ¿Qué es un hombre vigoroso? Una mujer vigorosa, llena de actitud. ¿Qué es un hombre vigoroso, hermano? Un hombre vigoroso, hermano, y quiero dejarte bien en claro esto. Un hombre vigoroso, hermano, es un hombre que no es perezoso. Es un hombre activo, con energía, con fuerza, con ganas, con aquella actitud de servir al Señor. No anda así. ¿Cómo andas, brother? Bien. ¿Qué tienes? Nada. Amén. No habla con nadie, no se ríe con nadie. Hermano, sale huyendo luego. No, un hombre de Dios, hermano, es un hombre valiente, vigoroso. Y no nada más vigoroso, ¿era hombre de qué? Era hombre de guerra. Pero a mí no me gusta ir a la oración, pastor, porque gritan mucho. Yo no entiendo a esas hermanitas, llore y llore. ¿Por qué lloran tanto? Un hombre y una mujer de guerra, hermano, no se amedrenta con nada, hombre. A Gedeón el Señor le quitó, hermano, le quitó alrededor de 19,700 soldados. Le dijo: no vas a llevar a todo ese montón de gente, solo vas a llevar a los valientes. Y le dijo: dice el Señor que los que tengan miedo regresense a su casa. 10,000 se regresaron a su casa. ¿Y cuántos llevó Gedeón? 300 hombres de guerra, hermano. Entonces no se necesitan multitudes, hermano. No se necesitan, hermano, grandes multitudes con hombres, mujeres, hermano, aquí que doblen sus rodillas delante de Dios. Hermano, hacen temblar, gloria al Señor, al enemigo. Hacen temblar, gloria al Señor, las huestes espirituales de maldad. Un hombre, una mujer de Dios. El Señor le dice a Josué, le dice: uno de ustedes hará correr a 1,000. Uno de ustedes, hermano. Se necesita hombres y mujeres que realmente se metan con Dios para que sean pilares firmes de una iglesia, para que sean pilares, gloria al Señor, para que Dios sea, hermano, que sostenga una obra. No se necesitan muchos, pero necesitas meterte, adentrarte. Hermano, necesitas ser valiente, vigoroso, hombre y mujer de guerra, gloria al Señor. Ahí en la mañana miramos como a 12, amén, de guerra. Pero hacían falta unos cuantos. Hacían falta más gente de guerra, hermano. Amén. Algo más tiene, dice, hermano, que los hombres de Dios, ¿qué son? Ay, santo, ahí no me diga nada, pastor. Es que no puedo frenar la lengua. Viera que hasta me da comezón por comunicar lo que tengo que decir. Prudentes en sus palabras. Ay, no, a mí ni que me diga nada. Santo Dios.
Amén, hermano. ¿Eres prudente en tus palabras? ¿Eres prudente con lo que dices? Dice la Biblia que en la mucha palabra, amén, ¿está qué? Dígalo fuerte. En la mucha palabra no falta el pecado, hermano. Amén. Entonces, hermano, sé prudente en tus palabras. Dile al Señor, Señor, que cuando vaya a decir una mala palabra me muerda la lengua. Y verás si no, hermano. Y verás si no te duermes la lengua, amén. Y si vienes a la iglesia y no puedes cantar, entenderemos que te mordiste la lengua. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Den un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Amén. Y lo demás, pues ya no tengo que decírselos, ¿verdad? Dice, hermano, era prudente en sus palabras y era hermoso. Así que todos aquí están hermosos. Amén. Y lo más lindo, hermano, ¿qué dice? Y Jehová estaba con él. Jehová está con él, hermano. ¿No es eso bonito, hermano? Jehová está con él. Termino leyendo. Aconteció que otro día, hermano, que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y fíjense, hermano, que cuando un espíritu malo, esto ya es el extremo, porque cuando el hombre y la mujer de Dios han dejado de buscar de Dios, no han sido prudentes, no han sido valerosos, no han sido vigorosos, prudentes en sus palabras, no han sido hombres de guerra, han descuidado lo santo, han puesto las miradas en las cosas del mundo, gloria al Señor, han querido salvar su vida por su propia cuenta, no han tomado su cruz, no se han negado ellos mismos. Entonces, hermano, ya el espíritu malo ha entrado, ha tomado posesión de esa vida. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a desvariar de su cabeza. Empiezan a no estar cuerdos, hermano, con el sentido común, no estar cuerdos con lo que dicen. ¿No se han dado cuenta a veces las mujeres cuando aman? Ya les llovió el golpe, pero es que yo lo amo. Pues síguele ahí, hombre. Y el hombre, pero ya la mujer te engañó y no, pues es que yo la amo. Pues síguele ahí, pues. Desvaría ya su cabeza. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando el espíritu malo toma posesión, hermano, de la mente del ser humano, ya el hombre no le importa serle fiel a su esposa. Ya no le importa. Ya no le importa robar. No le importa tomar lo que no es de él. No le importa mentir. No le importa hacer maldad. ¿Por qué? Porque ya hay un espíritu malo dentro de su corazón. Dice, aconteció que al otro día que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él, ¿qué pasaba? Desvariaba. Desvariaba. Hermano, a veces hemos tenido casos que uno dice, pero no está viendo. No está viendo el peligro. Hermano, no está viendo que ahí está el pecado, ahí está la maldad, y quiere seguir ahí. Quiere seguir ahí. Una persona mal de la cabeza, hermano, desvaría. Pero no, hermano, pero porque hay un espíritu malo, hay un espíritu, hermano, que ya está atormentando a esa vida. Y Saúl, dice la Biblia, hermano, que el espíritu malo venía, tomaba a Saúl y él desvariaba. Y dice, hermano, que él en medio de la casa, dice, fíjate, hermano, dice, David tocaba el arpa con su mano. Dice los otros días, y tenía Saúl, ¿qué tenía en su mano? Una lanza. ¿Sabes que los espíritus, hermano, siempre quieren matar a los siervos de Dios? Hay un testimonio muy grande de Abraham Pérez, el anillo, no sé si lo ha escuchado. Búsquelo ahí, Abraham Pérez, el anillo. Dice que había un hombre de Dios, muy ungido de parte de Dios,
y que de repente llegó una mujer que era bruja, dice, y empezó a acosar a aquel hombre. Pasado ya mucho tiempo, dice, hermano, que lo hizo caer. Y después que hizo caer a este hombre de Dios, el día que ella estuvo con él, le dijo: yo soy una bruja y he venido solo a destruirte. Y cuenta el testimonio, hermano, que este hombre, dice la Biblia, dice Abraham Pérez, hermano, que se perdió. Lo dejaron de ver en su casa, hermano, se volvió un vagabundo, anduvo, hermano, errando, porque se sentía sucio delante de Dios, de haberle fallado a Dios. Hasta que, hermano, llegó el día en que Abraham Pérez, en una campaña, dice que estaba, aquel hombre llegó todo sucio, hermano, porque tenía ya meses que no lo veían, como 3 años creo que no lo veían, con el pelo largo, sucio, hermano, andaba por las calles. Y dice Abraham Pérez que vino y lo llamó, hermano. Dios le dijo: háblale a aquel varón. Y hermano, y un testimonio bien tremendo, hermano. Pero ¿sabes qué? Me llama la atención, hermano, que espíritus malos siempre tratarán de destruir la obra de Dios. La obra de Dios, hermano. Fíjate lo que hizo Saúl, hermano. Ya con esto ahora sí termino, amén. Dice que él, en medio de la casa, David tocaba con su mano, dice, como los otros días, y tenía Saúl, dice, la lanza en la mano. ¿Y qué hizo Saúl? Versículo 11. Hermano, cuando un hombre y una mujer tienen un espíritu malo en su corazón, no le importará destruir al hombre y a la mujer de Dios. Ten mucho cuidado con tus palabras. Ten mucho cuidado con lo que dices. Ten mucho cuidado con lo que haces, hermano. En este caso fue literal. Saúl agarró a aquel hombre, estaba tocando el arpa, y vino así literal. Dice que el espíritu malo estaba ahí, tenía la lanza, y miró a David y le arrojó la lanza para matarlo. Pero dice la Biblia, David lo evadió. ¿Cuántas veces? Sí quería matarlo, hermano. Cuando Saúl había sido un hombre de Dios, que Dios le había mudado el corazón. Dice, hermano, en el capítulo 19, dice: y el espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl. Este espíritu venía y atormentaba a Saúl. Dice: y estando sentado en su casa, tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con su lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y huyó y escapó aquella noche. ¿Te das cuenta que cuando entra un espíritu malo puede uno hacer barbaridades? Mucha gente dice: ¿y cómo fue posible que ese hombre, esa mujer llegara a tanto si conocía del Señor? Entró un espíritu malo en ellos. Amén. Dice el versículo 23 de otra vez del 16: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl, ¿qué pasaba con Saúl? Tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo, cuando un hombre y una mujer de Dios, hermano, está aquí y el espíritu malo se manifiesta, tiene que huir de delante de la presencia del Señor. Amén. Dice 2 de Corintios, hermano, este es mi último versículo. Dice, léanmelo todos juntos. Hay cosas que el hombre natural no puede percibir, porque su mente es natural, es carnal, mente animal, dice la Biblia. Entonces, hermano, necesitamos meternos con Dios. Ponte de pie, iglesia. 2 veces quiso matar Saúl a David. En una de esas lo hirió y dice la Biblia que Saúl escapó.
Y por mucho tiempo, hermano, ese espíritu quedó en Saúl. Y dice la Biblia que había tomado un odio en contra de David. Lo persiguió. Ese espíritu malo llevó a Saúl, hermano, a cometer locuras, a cometer atrocidades, hermano. Mató a 80 sacerdotes que habían ayudado a David. Los mató por estar encolarizado, por estar enojado con David. Hermano, tú y yo debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Tú y yo debemos de tener mucho cuidado, hermano, cómo nos conducimos delante de Dios. El evangelio no es un juego. El evangelio, hermano, no es voy a la iglesia, me siento, escucho y ya. No. Debemos de tener temor delante de Dios. Debemos de tener respeto delante de Dios. Y es lo que se ha perdido en las iglesias. El respeto a Dios, hermano. Se ha perdido en las iglesias, hermano, gloria al Señor, porque no ha habido una conversión genuina hacia Dios. No ha habido, hermano, gloria al Señor, aquel arrepentimiento genuino que nace dentro del alma para servirle a Dios, para no defraudarle. A veces con nuestros actos defraudamos a Dios, hermano. A veces en la forma que pensamos, que nos dirigimos, que hacemos, ofendemos a Dios. Es necesario, hermano, que cuidemos nuestro corazón. Cuida tu corazón delante de Dios. Y si en tu corazón hay duda, dile al Señor que la saque. Si en tu corazón, hermano, hay cosas malas, dile al Señor que las saque. Si en tu corazón hay odio, hay rencor, hay falta de perdón, dile al Señor que la saque. Él lo puede hacer, pero necesitas rendirte a Él. Y si estás luchando, hermano, con cosas, ríndete al Señor. Ríndete a Dios, hermano. Que Lucas 1:37 dice que nada hay imposible para Él. Amén. Nada hay imposible para Él. Hermano Eric, pon música de fondo, por favor. Dios ha levantado, hermano, gloria al Señor, una iglesia, pero para que llevemos su hermoso evangelio, para que le digamos al mundo, hermano, quién es Dios, para que les enseñemos a la gente, hermano, el amar a Dios y amar a Dios con todo el corazón. Que seamos una iglesia, hermano, celosa de lo santo. No una iglesia como de las multitudes, hermano. Una iglesia que ama lo santo, que es celosa por lo santo. Y veremos la gloria de Dios, y veremos su poder, y veremos milagros, y veremos, hermano, lo que Dios puede hacer con una iglesia que se humilla delante de Dios, que camina en integridad delante de Dios. No somos cualquier cosa delante de Dios. No somos cualquier cosa, hermano. Somos una iglesia que Dios compró a precio de sangre. Valemos la sangre de Cristo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Levanta tus manos. Levanta tus manos ahí donde estás. ¿Se ha sentido, hermano, cadenas en tu vida, cadenas de opresión? ¿Se ha sentido que quieres servir a Dios, pero hay cosas aún en tu corazón que están dañando? Es tiempo que las saques, es tiempo que le digas, Señor, es tiempo que las confieses. No a mí, díselas al Señor. Levanta tus manos, cierra tus ojos ahí donde estás.